Hechos 3. Y en estas semanas he pensado mucho y Dios me ha hablado mucho por medio del libro de Hechos. Y ha sido interesante para mí pensar en el libro de Hechos y ver algunas cosas tan importantes para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos. Hechos capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame, lo tengo, amén. Dale, léelo. Predicá, apurate. Y no se olviden de ir trayendo mercadería, ahí está la canasta, para después poder ayudar a familias que le hacen falta. Hechos 3:1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿no? Y ustedes fíjense en que una de las partes importantes del libro de Hechos, si bien leemos un solo versículo ahora, pero para entenderlo habría que leer todo el libro de Hechos, es espectacular, ¿no? Porque algunos dicen que por más que el libro de Hechos tenga un capítulo donde termina, se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Que el libro de Hechos cuenta la historia de la iglesia creciente. Algunos estudios, algunas personas, ustedes van a escuchar que dicen que en realidad el Nuevo Testamento empieza en el libro de Hechos, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero no vamos a entrar en esa polémica porque no nos interesa. Lo importante es saber lo lindo que es el libro de Hechos. Alguien alguna vez, me acuerdo que me dijo, yo voy a creer en la iglesia cuando la iglesia sea como el libro de Hechos. Entonces yo le pregunto, ¿cómo era la iglesia el libro de los Hechos? ¿No? Ya que ahí vas a creer que tenía, y dice, había todo bueno, todo santo. No era así, porque había engañadores, Hechos capítulo 5, había algunos que se portaban mal, que buscaban beneficio propio, estaban los generosos, que daban todo cuanto tenían para mantener la obra de Dios, estaban aquellos que invertían su propia vida para servir a Dios, pero también estaban los que no invertían nada y querían el reconocimiento que los que invertían tenían. Entonces, el libro de Hechos muestra a gente como vos y como yo, que sirven al Señor, o en este caso, servían al Señor. El libro de Hechos es apasionante leerlo, porque si bien desde el capítulo 1 muestra algo sobrenatural y de parte del Señor, después el bautismo en el Espíritu Santo, y se ve a la iglesia orando, después, en lo largo del libro de Hechos, uno no encuentra siempre a la iglesia orando. Sí hay situaciones donde la iglesia oraba, cuando Pedro estuvo preso, un montón de situaciones, pero la iglesia siempre se basa en la oración. Más allá de que no diga versículo tras versículo, la iglesia oraba, sabemos que es la base, que la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, nosotros tenemos la base en nuestra comunión con Dios, que es el dueño de la iglesia. Por eso hay tres cosas que puse del libro de los Hechos, ¿no? Cuenta la historia de Jesús o la historia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El libro de los Hechos cuenta todo lo que Dios quiso hacer con ese puñado, con esa iglesia creciente, que no era gente perfecta, pero sí era gente comprometida, ¿no? Pero cómo Dios se encargó de sostener, de cuidar, aunque fueron golpeados más de uno, pero el Señor siempre respaldó. Aún dice que al apóstol Pablo lo dieron por muerto, tanto que le pegaron. Pero el libro de Hechos
muestra cómo el Señor se glorifica y cómo cuida de lo suyo. Vos me decís, ¿pero cómo? A Pablo lo golpearon, a Pedro lo pusieron preso. De hecho, a Esteban, el primer mártir, lo mataron apedreado, y tantas situaciones difíciles. Bueno, te das cuenta que el hecho de estar en el Señor no es una exención de problemas, sino que también nuestra fe es probada, que más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, es aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso yo recién decía que el libro de los Hechos habla del compromiso de Dios para con la iglesia, pero también habla del compromiso de la gente, de los discípulos para con Dios, de la gente que conocía al Señor a través de la predicación de los discípulos, porque Pedro predicaba, Juan predicaba, Felipe predicaba, y hablaban del Señor, vidas comprometidas, y hacían que otros crean en el mover de Dios. Por eso, viste, cuando vos estudiás el libro de Hechos, vos te das cuenta que Dios tiene un propósito a través de nuestras vidas, para con nuestras vidas y para bendición de otros a través de nuestras vidas. ¿Puede entenderlo? Que el libro de Hechos no es un misticismo, si bien hay cosas tremendas y visiones increíbles como la que Pedro tuvo cuando le bajaban un lienzo lleno de animales. Imagínate lo que era una visión como esa, ¿no? O la visión que tuvo más de uno, ¿no? O Felipe, cuando fue transportado de un lugar a otro. Entonces vos te das cuenta de que el libro de Hechos es personas en acción para con Dios, pero Dios respaldando a las personas que toman la acción de hacer lo que Dios quiere, más allá de la seguridad de su propia vida. Aleluya. Qué lindo que es poder estudiar el libro de Hechos, Y vos fíjate que en el libro de Hechos también habla de personas que creían en Jesús. Por la predicación de esto, creían en Jesús. Ahora, si Dios hoy no sigue escribiendo el libro de Hechos, la pregunta es, ¿somos las personas con las que Dios cuenta para seguir adelante la obra de Dios? Sí. Somos las personas responsables en los tiempos que nos tocan vivir para seguir la obra de Dios. ¿Puede haber diferencia entre nosotros? Sí. Sí. De hecho, Pablo peleó con, bueno, y Pedro también, se peleaban y discutían entre ellos. ¿Te acordás cuando Pablo se pelea con Bernabé por culpa de Marcos? Pero nunca dejaron de hacer la obra de Dios. ¿Sabés qué es lo maravilloso del libro de Hechos? Que más allá de su estado emocional, más allá de lo que cada uno percibía o sentía o se dolía, la obra de Dios seguía adelante. ¿Entienden? No eran cristianos que se guiaban por emociones, sino por un compromiso para con Dios. No era que, bueno, de acuerdo a cómo me siento, hago. No, hago más allá de cómo me siento. Por eso cuando lees el libro de Hechos, y si alguno no lo ha leído, te animo a que lo leas, vas a descubrir un montón de gente que más allá de las situaciones que podían estar viviendo, buena o mala, servían a Dios con pasión. Y por más que eran criticados, como en Hechos capítulo 6, seguían adelante haciendo la obra de Dios, ¿no? Y cuando no tenían reconocimiento, cuando Pablo viene después de semejante obra misionera y viene a rendirle cuenta a la iglesia en el libro de Hechos, dice que le dijeron, bueno, bárbaro, ahora lleva esto a la peluquería y pagale vos. Yo no le voy a decir dónde está, lea la Biblia. Es más, habríamos un concurso, ¿no? A ver quién descubre en qué capítulo y versículo Pablo le paga la peluquería a otros.
y lo dejaron así como quedó el pastor Falón. O Nico. Pero fíjate que venía después de un montón y iba a decir, ¿pero cómo? Y el reconocimiento, es que vos te das cuenta que el reconocimiento es bueno tenerlo de los pares, pero siempre viene de Dios. La Biblia dice que no hay un pelo de nuestra cabeza que se caiga sin que Dios no lo tenga en cuenta. Si Dios tiene en cuenta un pelo que se nos cae, imagínate cuánto más la obra que hacemos para con Él, cuánto más el compromiso que tenemos para con Él, cuánto más nuestro servicio. Por eso, mira, hay algo que me gustaba pensar y yo le puse como título prefiero. Prefiero, y puse 3 cosas. Prefiero equivocarme en el marco de lo que Dios me manda hacer y no hacer. ¿Sí? Prefiero equivocarme en lo que Dios me manda hacer y no hacer. Una vez me dice mi pastor, viene, nosotros teníamos la iglesia y era pared de ladrillo block de 13, muy blandito el ladrillo, y en la iglesia tenía una puerta ahí, ¿no? Vos entrabas, tenías un hall, tenías una puerta que iba a 5 escalones y entrabas al templo. ¿Me entiendes más o menos? ¿Sí? Era una puerta. Y viene Juan Carlos, mi pastor, y me dice, Gustavo, hay que sacar esta puerta y poner puertas nuevas. Entonces Juan Carlos, mi pastor, me lo decía porque sabía que yo lo hacía. Entonces yo agarro y le digo a los exploradores, muchachos, mañana, masa y cortafierro, vamos a sacar esto y vamos a poner la otra puerta. 7 de la mañana tenemos que estar acá. 7 de la mañana estaban los exploradores, agarramos a mazazo la pared, no sabés cómo rompí, y caía block por todos lados, y le dábamos, y cuando sacamos las puertas y sacamos el marco no salía, porque estaba murado al piso, así que lo agarramos al marco y le dábamos así, ¿viste? Para que afloje, ¡tra! Arrancamos pedazos de piso. Bueno, la cuestión que lo saqué, con un grupito de 4 o 5 exploradores, quedó un huecazo. Pedazo de escombro, parecía una bomba había caído en la iglesia. Y Juan Carlos, mi pastor, me dijo, cuando lo saques, anda al lado, que vivía el hermano Luis, ahí está lo que tenés que poner. Entonces salgo de ahí, ya era como las 10 de la mañana, voy al hermano Luis y le digo, Luisito, ¿dónde está el marco que hay que amurar? ¿Qué marco? Ahí el pastor me dijo que saque... ¿Qué sacaste? Saqué el marco. Dice, el pastor te dijo la puerta. La puerta. Gustavo, dice, eran 2 hojas, 2 puertas. Era levantarla así, sacarle las bisagras, así levantar y poner estas 2 que están acá, que ya están las bisagras. Era media hora, era sacar la puerta y calzar la otra. Me dice, ¿vos qué hiciste? No te das una idea. Los exploradores remacanudos se fueron todos. Se fueron todos. Y me dice Luis, el hermano, me dice, ahora vas y le decís al pastor lo que hiciste. No, vos no sabés lo que fue. Eran 2 cuadras hasta la casa de mi pastor. Golpeo la puerta, sale mi pastor, ¿no? Me mira y ya en la cara nomás me dice, ¿qué hiciste? Le digo, pastor, le digo, ¿qué había que sacar? ¿El marco o las puertas? Y me dice Juan Carlos, sacaste el marco, todo. Uy, no sé, ¿cómo se cómo se enojó ese ser humano? Mucho pastor, pero estaba resacado. Se sube el colectivito, me sube a mí, ¿no? Y eso no era nada. Cuando abrió la puerta
y vio el hueco, y vio el piso, y vio todo lo que saqué, ¡ay! No sabés cómo estaba, ¿no? No tengo ni idea. Y cada cucharada que tiraba, porque había que amurar todo de nuevo, porque estaba el culto después, y había que terminar. Y cada cucharada que tiraba decía, ¿quién me manda mandarlo a Gustavo? Y agarraba y decía, y tiraba, ¡pa! ¿Quién me manda mandarlo a Gustavo? Pero no se curó, me siguió mandando. Así le fue, le choqué el colectivo en el pobre mi pastor. Pobre mi pastor. Pero prefiero equivocarme en el marco de hacer y no en el no hacer. ¿Entienden? Prefiero dar más allá de lo que me es dicho que dé y no dar o dar menos de lo que me corresponde. Porque si algo noto en el servicio, en el libro de Hechos, es que no escatimaban el hacer, sino que hacían más allá aún de la propia seguridad de ellos. ¿Entienden? Por eso me apasiona leer el libro de Hechos y entender, ¿no? Prefiero equivocarme en el marco de hacer que no hacer nada. Prefiero no ser indiferente, que si algo hay para hacer, prefiero no ser indiferente o no tener la frase otro lo haga, que otro lo haga. No. Si Dios me permite a mí ver que puedo hacer algo, es porque Dios confía en mí, en que lo voy a hacer. Iba a decir, pero capaz que haya otro más capacitado que vos. Por ejemplo, vos ves hacer algo, o yo veo hacer algo, ¿no? Y voy a decir, pero capaz que haya otro más capacitado. Mirá, Dios usa más lo dispuesto que lo preparado. ¿Me entienden? Dios usa más lo dispuesto que lo preparado. Uno puede tener mucha preparación, pero si no tiene disposición, la preparación no sirve para nada. Es un estorbo. Pero cuando uno está dispuesto, Dios prepara y capacita al que llama. No digo que no hay que estudiar, no, hay que estudiar. Por eso el Instituto Bíblico, la Universidad de Vida, hay que estudiar, pero nunca perder el hecho de estar dispuestos a hacer. Porque siempre nosotros como cristianos, cuando hacemos, somos un referente para otros. Esta semana, lo quiero contar para agradecerle a las maestras de la sala cuna de la iglesia, porque nos llamaron de que fuimos elegidos como una sala cuna modelo en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Y justo ayer viernes iban a venir autoridades nacionales y provinciales a ver y conocer cómo era la sala cuna. No pudieron venir porque le dio positivo el COVID, entonces se tuvo que suspender a último momento. Pero más allá de que se haya suspendido o que hayan venido, lo bueno es que ven algo distinto en la sala cuna que tenemos como iglesia. Y quiero felicitar a las personas, a las mujeres, a las maestras que trabajan en la sala cuna. ¿Por qué? Porque prefiero honrar al Señor en mi servicio y no pasar desapercibido sirviéndole. No quiero ser indiferente al servicio de Dios. Y el último, que puse acá, prefiero que me llamen fanático. Y prefiero que me digan, vos sos un loquito de Jesús, vos sos un fanático de Jesús. Sí, toda la vida. Prefiero que me reconozcan por eso y no que me digan, la verdad que no parecías cristiano. La verdad que si vos no decías que ibas a la iglesia, no nos dábamos cuenta. Por eso lo que haces hace tanto ruido que no deja oír lo que decís. No hace falta que hablemos para demostrar quiénes somos y que tenemos una identidad para con Dios. ¿Me sigue?
Entonces, qué importante que es ser las personas que Jesús quiere que seamos. Y hay 3 versículos bíblicos que quiero leer, que creo yo que es un poco la base del libro de los Hechos. No está en el libro de los Hechos, el primero en Juan capítulo 15, versículo 5. Cuando uno pregunta, ¿cómo puede ser que la iglesia del libro de los Hechos pudo hacer tantas cosas como hicieron? ¿Cómo pudieron llegar a ganar tanta cantidad de personas como lo hicieron? ¿Cómo era que iban por la calle y la sombra de Pedro sanaba? ¿Cómo era eso? Bueno, creo que la respuesta está en Juan 15:5. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado del Señor, jamás haremos lo que el Señor quiere que hagamos. Yo puedo hablar muy lindo, pero no puedo predicar como Dios quiere que predique. Puedo tocar un instrumento muy bien, pero nunca ministrar como Dios quiere que ministre. Porque separado de Él, nunca vamos a hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso, cuando vos lees el libro de Hechos, fíjate y mirá a la iglesia comprometida. Gente que se tomaba en serio las cosas de Dios. Y por eso, unido a Jesús, podían hacer todo lo que hicieron. Otro versículo que respalda el libro de Hechos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pudieron soportar en el libro de Hechos las pedradas, los golpes, los desplantes? ¿Cómo pudieron soportar el sufrimiento, el dolor, la angustia? ¿Cómo pudieron soportar la escasez? ¿Cómo lo pudieron soportar todo lo que soportaron? ¿Cómo lo hicieron? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo nos fortalece, lo que la gente del libro de Hechos hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque Jesús nos fortalece. ¿Entienden? Separado de Él nada podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, pero sin Cristo nada de lo que tendría que poder lo voy a poder. Aleluya. ¿Me entiendo? Le compliqué la vida. ¿Seguro? ¿Me dice así chao o...? Y el último versículo, para no cansarlos, Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros hasta el fin. ¿Sí? Hasta el fin. ¿Dios tiene fin? ¿Dios tiene fin? No. ¿Nosotros tenemos fin? Sí. Entonces, Él está con nosotros hasta nuestro fin. No podemos dudar de esto, sino que tenemos que aferrarnos a su presencia. Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, no podemos aflojar a la fe. Cuando uno lee el libro de Hechos, hermano, tenemos que vernos reflejados nosotros. Vivir la vida cristiana como la vivían en el libro de Hechos. Una vida comprometida con Dios, una vida usada, gente que se dejaba usar por Dios, gente que entendía lo importante que era aún el orar unos por otros y cuidarnos y dar y hacer. Eso es lo que Dios quiere. El Evangelio es una vida práctica con Dios. Es una vida puesta en la mano de Dios y en un servicio constante. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es vivir como vivía en el libro de Hechos. Había problemas, había necesidades, sí, pero no dejaban de hacer las cosas que Jesús quería que hagan. ¿Entienden? No podemos vivir el libro de Hechos sin que Jesús sea lo más importante para nosotros. Porque los que escribieron la historia, el 80%
de los que están en el libro de Hechos, o tal vez más, Jesús era lo más importante para ellos. Si Jesús no es lo más importante para vos y para mí, jamás vamos a poder hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Jesús era el motivo de vida de la iglesia creciente en el libro de Hechos. Eran hombres y mujeres comprometidas con la obra de Dios, que entendían que si se tenían que morir era un beneficio, como dijo el apóstol Pablo, de poder morir por la causa de Cristo. De hecho, dicen que al apóstol Pedro, cuando lo crucifican, y lo crucifican cabeza abajo, porque él pidió, cuenta la historia, ser crucificado cabeza abajo, porque no era digno de morir como Jesús murió. Yo imagino que si vos lo encontrabas a Pedro crucificado cabeza abajo, sufriendo por los dolores, y le preguntabas: Pedro, ¿valió la pena? ¿Valió la pena vivir como el libro de Hechos dice que viviste? ¿Valió la pena serle fiel a Jesús? ¿Valió la pena una vida comprometida con Dios? Yo estoy seguro que el apóstol Pedro diría: sí, que valió la pena. Cada instante valió la pena. Cada momento valió la pena. Y lo que a los apóstoles o a la iglesia del libro de Hechos le importaba, a cada uno ser la persona que Jesús quería que sea. Amado y amada iglesia, jamás seremos lo que Jesús quiere si Jesús no es lo más importante para nosotros. Tenemos que amar a Jesús. Tenemos que valorar a Jesús. Como dice en Hechos 4:12, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tenemos que valorar a Jesús. No podemos vivir cristianamente en la iglesia nada más. Tenemos que serlo las 24 horas, cada día, cada instante, cada respiración, ser la persona que Dios quiere que seamos. Jamás seremos la iglesia que Dios quiere si el Dios no gobierna a cada uno de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie y oramos, por favor. Aleluya. Amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, yo creo que la iglesia del libro de los Hechos no era consciente de todo lo que tenían por delante. Señor, la iglesia no era consciente de todo lo que iban a vivir. Señor, ni los primeros discípulos, ni los que vinieron después, ni nosotros tampoco. Pero sí hay una realidad, que si vos ocupás el primer lugar en nuestras vidas, si vos sos lo que queremos, lo que pretendemos que seas, lo más importante para nosotros, nosotros seremos y haremos todo cuanto vos querés que hagamos. Señor, prefiero equivocarme en el marco del hacer tu voluntad y no equivocarme por no hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que obres y te pido un milagro, Dios, que nos hagas sentir tu iglesia, que nos hagas sentir que somos las personas a las cuales vos has elegido, que somos las personas en las cuales vos ves que nos podés usar. Señor, que somos los responsables de la iglesia creciente, en el nombre de Jesús. Mientras estás con tus ojos cerrados, te animo a que hables con Dios
Y te pido por favor que puedas sentirte que sos la persona a la cual Dios ha elegido en estos tiempos. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.